Buenos días. En el video anterior estuvimos explicando cómo se introduce la información en este formulario, la cual la lleva al cliente. Estuvimos viendo lo de la calculadora, cómo se generan la información en la pestaña de estados de los créditos que se iban, realizando. Quiero explicarle en el día de hoy cómo funciona la parte de resumen del estado de cuenta de un cliente. En primer lugar, debemos de entender que cada crédito tiene un consecutivo, o sea, tiene un número que lo identifica. Y así va a ir al resumen. En este caso, el ID préstamo tiene, vamos a trabajar con el número 5. El que está abajo es el número 3, es de otro cliente. Vamos a suponer o vamos a mirar lo que pasa en el resumen. En el resumen va a aparecer todo el monto del crédito y nos va a aparecer una serie de información que es resumida en un solo cuadro o en una sola celda. Entonces, aquí en el resumen podemos apreciar que el cliente, en este caso el del ID préstamo número 5, porque ese cliente, como lo dije anteriormente, puede tener varios créditos y cada crédito va a tener una identificación. Entonces, aquí aparece su identificación o número de cédula o DNI, no sé cómo se le llame, la fecha en que se hizo el crédito, el monto que se le prestó, resumido, la modalidad de crédito, la tasa de interés cobrada y el monto pagado, que es lo que vamos a ver ahora. Vamos a suponer que un cliente o ese cliente pagó una cuota. Entonces, para hacer el pago de la cuota, en la pestaña de estados, en el entendido que pagó la primera cuota, aquí no hay que colocar dinero, aquí se va a colocar la fecha en que se hizo el pago. Vamos a suponer que la pagó el 21/02, como aparece ahí, del 2023. ¡Pum! Enseguida nos aparece el estado pagado y nos aparece que días de mora 0, no hay alerta, pero también nos va a aparecer una información importante para la persona que esté trabajando y que esté pendiente de la información de los intereses de mora. En este caso también hay que colocar en el cuadro de los intereses de mora, porque él va a sumar los intereses de mora más la cuota que esté vencida. Hay que colocar la misma fecha que se colocó acá. Entonces, colocamos 21/02 del 2023. ¿Sí? En este caso, mire, esto era para pagarlo el 22/02, pero lo estoy haciendo como ejemplo. Estamos en enero. 21/02 del 2023. Al darle enter, ya va a aparecer que no hay ningún total a pagar. Aparece que también en el estado de la demora, si lo hubiera, pues no debe nada de mora. ¿Listo? O sea, ya aquí no tiene nada que pagar. Pero si nos vamos al resumen, nos vamos a dar cuenta que ese cliente dice monto pagado de ese préstamo hasta el momento, 55,000 pesos. Vamos a pagar otra cuota, veanlo, aquí está, 55,000 pesos. Y otra cosa importante que aparece es que ya el número de cuotas dice cuotas restantes. Ese crédito estaba a 4 cuotas. Si nos vamos acá a la parte de estados, por acá, donde nos dice el número de cuotas, vean que tiene 4 cuotas, 1, 2, 3, 4.
Como pagó una, ya le quedan 3. O sea, allá en resumen me aparece que le quedan 3 cuotas. Voy a pagar ahora otra cuota de ese préstamo. De la misma manera, 2103 del 2023, vamos a suponer. 2103 del 2023. Listo. Enseguida se convierte en estado pagado. Días de mora 0. Hay que estar pendiente de acá para que tampoco en el estado en 2103 del 2023. Esto siempre hay que hacerlo. ¿Para qué? Para que tampoco me aparezca nada en la parte de total a pagar con intereses. O sea, hay que estar mirando los dos cuadros para no equivocarse o para no perder de pronto intereses de mora. Los intereses de mora o la tarifa de ese interés de mora se coloca acá arriba, donde dice intereses de mora. Puede ser el valor que uno desee. Bueno, ahora vamos a ver algo también muy interesante. Ya le explico. Bueno, ahorita hice un cambio, puse pausa, hice un cambio de esta fecha para que me apareciera vencido y me van a aparecer días de mora. Entonces, en el primer cuadro de los estados, ¿verdad? Nos aparecen, como yo puse 2022 a la fecha de hoy, porque aquí hay una fecha que se llama igual hoy, que nos da la fecha de hoy, calcula el número el número de días. Entonces, lo que habría que hacer, o sea, lo que hay que hacer, lo que podemos ver es que ya él comienza a calcular los intereses de mora con la tarifa que hayamos puesto. Entonces, aquí él me va a sumar la cuota que se debe más la mora. Fecha de recuperación, no tenemos todavía con fecha de recuperación. Y aquí es el total a pagar de esa cuota como tal. Ahora vámonos al resumen. ¿Qué sucede en el resumen? En el resumen nos va a decir cuánto debe esa persona el total del préstamo, ¿verdad? El total de la deuda. Entonces, el total de la deuda de esa persona tiene intereses de mora por la cuota que debe de 135.850. Vamos a verlo acá en estados. Y vean, aquí está 135.850 de intereses de mora. ¿Qué otra cosa podemos ver en el resumen? En el resumen podemos ver de que el total de la deuda, o sea, sumando todas las cuotas más los intereses de mora, debe 355.850. Acuérdense que a este cliente se le hizo un préstamo de 200.000 pesos. Creo que fue el préstamo. Sí, aquí está 200.000 pesos colombianos. Bueno, vamos a seguir metiendo información a ese cliente. Vamos a suponer que también se quedó colgado con la segunda cuota. Vamos a ponerlo aquí otra fecha. Entonces ponemos también 2022. Listo. Entonces ya aquí nos va a aparecer los intereses de mora de la primera cuota y de la segunda cuota. Y también la cuota con la mora más, y lo que vale cada cuota con la mora. O sea, cada cuota se trata por... Y aquí el total a pagar con intereses de cada de esas dos cuotas vencidas. A irnos al resumen, el sistema en ese crédito de ese señor va a aparecer que debe todavía las 4 cuotas. Ya no debe los 135.000 pesos en intereses, sino que como debe 2 cuotas vencidas, deben intereses de mora 288.200 más la deuda que él tiene de los 200.000 pesos con sus intereses. Está debiendo un total hasta el momento, si él quiere pagar todo el crédito, de en este caso 508.200 pesos.
Y así sucesivamente. Aquí es todo acumulativo. Vamos a hacer otro ejemplo. Si aquí este cliente también se queda colgado en otra cuota, hay que entender también que las cuotas van de abajo hacia arriba. O sea, aquí lo que hay que estar viendo la fecha y estar pendiente. Voy a poner que se quedó, esta es la primera cuota en realidad. Vamos a poner que él se quedó colgado o se quedó atrasado en esta cuota. Le voy a poner también, no. Listo, entonces me aparece vencido, más de 336 días. Y aquí enseguida me va a calcular los intereses. 194.800 porque se quedó colgado en esa cuota. Y como es la primera, es la más atrasada, o sea, es la más atrasada de las cuotas, lógicamente. Entonces, allá en resumen, en ese crédito número 5, me va a aparecer el acumulativo de todos los intereses que debe hasta el momento, y ustedes pues se puede hacer un informe con esa información de lo que debe ese cliente. Entonces, en este caso ya suben los intereses de mora, sube el valor de la deuda de ese cliente. Bueno, y así con todos los clientes. Ahora vamos a hacer un ejemplo de qué resulta cuando la persona paga. Ya vimos ejemplo cuando las personas se quedan colgadas con las cuotas, lo que sucede y cómo es el informe que hace. Ahora vamos a ver cuando la persona paga. Entonces, voy a darle pausa y para digamos. Bueno, vamos a hacer ahora con el cliente este que está acá, el del crédito que tiene de referencia o el ID de préstamo está por acá donde dice ID de préstamos. Ese es el préstamo número 3. Yo eliminé el 4 y eliminé el 2 y el 1. Pero tenemos el 3 y el 5 que están activos. Vamos a suponer que esta persona que está aquí pagó su primera cuota. Entonces colocamos que la pagó 2102 también, 02 del 2023. Entonces nos va a aparecer estado pagado. Cuando él pone aquí 0, por los días de mora son 0. Entonces aquí él va a aparecer una información como si tuviera intereses de mora, pero no hay que hacer eso. O sea, o sea, aparece el mismo valor que supuestamente él debe pagar por la cuota. Entonces, ya él pagó 52.500 pesos, que son los valores de las cuotas con el interés pactado. Entonces, después de poner esta fecha aquí, hay que poner la fecha acá donde dice intereses. Como los intereses son 0, y digamos que es bueno para que la gente o el usuario esté pendiente de la parte de las cuotas vencidas. Y simplemente, como no hay nada, es simplemente colocar aquí la fecha de pago, 2102 del 2023. Y ya, aquí me equivoqué poniendo el formato. Porque aquí no se coloca eso, perdón. Es aquí, donde dice fecha de recuperación. Entonces, 2102 del 2023. Listo, entonces ya aquí desaparece el valor que supuestamente la persona. Vamos a hacer el ejemplo con el pago de otra cuota. Vamos a suponer que pagó la segunda, ponemos 2103 del 2023, aparece pagado, y allá donde dice fecha de recuperación decimos 2103 del 2023 y listo, aquí desaparece. ¿Qué pasa en el resumen? En el resumen nos va a aparecer con ese crédito. El crédito se identifica con el número 3. Aquí está el nombre de la persona,
bueno, toda la información, la fecha, el interés que se pactó, todo eso. Pero aquí aparece el monto pagado, el monto que pagó. Nos aparece lo que debe hasta el momento, o sea, ya debe menos. Aquí nos aparece cuántas cuotas. Él tenía 4 cuotas, ahora debe 2. Acá nos aparece que intereses de mora 0, porque está pagando puntual, y el total de la deuda hasta el momento, o sea, sumando todas las cuotas que él debe. En ese sentido, vamos a suponer que el cliente pagó todo. Entonces tenemos que irnos nuevamente para estados y hacer lo mismo. Voy a ponerle pausa un segundo. Bueno, este es un cliente que aquí adelanté para colocar, que pagó todo puntualmente, o sea, no tiene intereses de mora ni nada. Acá se colocaron la fecha en que él pagó en la parte de recuperación, de fecha de recuperación, es como recuperación de cartera, pero como pagó todo, dice pagado, 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 pagado. Listo, está bien. Si nos vamos al resumen, como ya pagó todo su crédito, llegó de pronto ya a la fecha donde tenía que pagar todo. Acá en el resumen ya nos va a aparecer la identificación. Entonces nos aparece mensual. Dice, bueno, aquí dice que son, pagó todo completo con los 210,000 pesos. O sea, aquí se le cobró el 5% de 200,000 pesos. Entonces, pagó todo, fueron 210. Nos aparece que ya se pagó todo. Cuando ya pagó todo, aparece que hay una ganancia aquí. Cuando está en rojo, significa que no hay ganancia, o sea, no ha pagado todo el crédito todavía. En este caso, en la parte de deuda, no tiene deuda. Cuotas restantes nos aparece 0 porque ya pagó todas las cuotas. Intereses de mora 0 y total adeudado 0. Y listo, ahí se puede hacer un informe, pasarlo a PDF para mandárselo al cliente. Bueno, creo que esto es todo. Pues no sé si se me escape algo de las cosas que tiene digamos, la plantilla, pues hay veces que a uno se le puede pasar algo. Lo voy a grabar y se lo voy a pasar. Que tenga buen día.